la vida, que el éxito que vamos a lograr en cada uno de estos ámbitos va a depender de cómo nos estamos proyectando hacia eso, de cómo estamos internamente comenzando a generar esa abundancia o esa escasez en contra, ¿no? Si mis pensamientos de alguna manera son limitantes, mis acciones van a ser limitantes, ¿sí? Y entonces mis emociones también van a ser limitantes. ¿Y cómo va a ser el resultado? El resultado obviamente va a ser limitado. Entonces es importante que antes de empezar a adentrarnos en todas estas temáticas, nos empecemos a cuestionar, ¿no? A preguntar, a observar cómo están siendo nuestros pensamientos, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. ¿Cómo están siendo nuestros pensamientos? ¿Están siendo pensamientos de abundancia o están siendo pensamientos de escasez? ¿Sí? Y en el caso en que descubramos que nuestros pensamientos están siendo de escasez, la invitación es empezar a cambiar nuestras creencias y empezar a creer más en que tenemos el potencial de cambiar esas creencias limitantes para poder expandirnos, crear creencias que nos permitan abundancia, que nos permitan crear y lograr eso que estamos proyectando y deseando, ¿sí? Siempre como entender que el éxito de alguna manera siempre viene desde adentro y no desde el exterior. El éxito siempre va a venir, va a comenzar primero acá, por un pensamiento, por la manera en que creamos los pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de abundancia espiritual y abundancia material, siempre también surge de alguna manera la pregunta de cómo nos estamos relacionando con la parte material, ¿no? Siempre hay un tipo de relación particular que todos y cada uno de nosotros tenemos con la abundancia material. Y la pregunta es, ¿cómo estamos proyectando o cómo estamos relacionándonos con esta abundancia material? ¿Sí? Y no solamente hablando desde la escasez o la abundancia. La energía material es una de las energías más fuertes y nos podemos dar cuenta porque es una energía que de alguna manera mueve el mundo, ¿no? Es una energía que hemos visto que tiene la capacidad y el poder de generar cosas increíblemente positivas, pero también tiene la capacidad de generar y de sacar en las personas energías tremendamente negativas, ¿no? Es una energía muy poderosa, la energía material. Entonces, la pregunta que les invito a hacerse sería esa, ¿no? Primero, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Cómo es mi relación con la energía material? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo hacia esta energía? Generalmente muchas veces hay pensamientos muy arraigados de pensar que la energía material o el dinero muchas veces o por un lado nos va a traer la felicidad y siempre que tengamos la energía material va a llenar todos los vacíos y ponemos ahí todas las fichas en producir materialmente, o por otro lado también se puede dar otro paradigma en el pensar que el dinero corrompe, que la riqueza vuelve a las personas egoístas, materialistas, superficiales. Entonces, generalmente se dan estos dos extremos y siempre es importante como recordar que los extremos nunca son buenos. Así que la idea también es que podamos analizarnos un poco, pensar un poco cómo nos estamos relacionando, cómo es nuestra relación con la energía material y sincerarnos, porque a veces podemos decir, no sé, sentir que tenemos una buena relación en ese sentido e internamente sentir todo lo contrario, ¿no? Entonces,
siempre es importante como primero evaluarnos cómo estamos pensando, analizando, sintiendo internamente nuestra relación con esa energía. Por otro lado, se da también a veces de alguna manera es como si se contrapone cuando hablamos de espiritualidad, si se contrapusiera con la parte material, ¿no? Muchas veces se da ese paradigma de pensar que si una persona está trabajando su espiritualidad, si una persona está buscando ser abundante en el sentido espiritual, tendría que dejar de lado todo lo que es material, ¿no? Y bueno, justamente en el título lo poníamos, ¿no? Contradicción o complemento. Y bueno, esta noche justamente estamos tratando de analizar esto y yo vengo a contarles cómo es nuestra visión y creemos que es justamente un complemento, ¿no? Un complemento, la abundancia material, un complemento de la abundancia espiritual. No hay contradicción, al contrario. Y es importante que lo entendamos porque muchas veces en los diferentes ámbitos espirituales se sugiere o se piensa en esta contradicción, ¿no? De pensar o de sentir que entre más espiritual es una persona, menos abundancia económica debe tener. Y entonces solemos pensar que una persona que abandona todo y que anda en taparrabos como un yogi hindú es mucho más espiritual que otra persona. Puede ser, obviamente, puede ser, pero como regla general no tendría por qué estar en contra, no tendría por qué haber una contradicción entre uno y otro, sino todo lo contrario, un complemento. Y acá viene la parte como más fundamental de esta charla, que sería, después de preguntarnos cómo me estoy relacionando con la materia, sería preguntarnos también cuál está siendo a nivel personal, a nivel interno, a nivel como ser, cuál está siendo mi propósito, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es mi propósito de estar acá? ¿Cuál es mi propósito en este momento? Y a partir de eso, entender si junto o de la mano de ese propósito estoy acompañando ese propósito con abundancia en todos los sentidos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona se encuentra en equilibrio, cuando una persona se encuentra en un equilibrio interno, y ahí va la respuesta a tu pregunta, Clau, cuando se encuentra en un equilibrio interno, ¿qué quiere decir en un equilibrio interno? Cuando estamos tranquilos, tranquilas, cómodos con quiénes somos, cuando hemos descubierto quién es la persona o el ser, el alma que habita dentro, cuál es mi propósito, cuál es mi pasión y cuál es mi misión aquí, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente, ¿sí? Todo lo que yo empiece a realizar, lo voy a estar haciendo en base a ese propósito, ¿sí? Cuando yo puedo descubrir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que mi propósito, que yo soy un alma espiritual y mi propósito es generar abundancia, generar amor en mi entorno, crecer como una persona espiritual y en base a eso, en base a ese propósito y a ese ser que siento que soy y que descubrí que soy, empiezo a generar todas las actividades que voy a estar haciendo, buscando o tratando de alcanzar ese propósito. Todo lo que yo empiezo a generar y hacer cambia de sentido, ¿sí? No sé si ustedes han podido encontrar alguna vez
o se han topado, o lo han sentido o vivido ustedes mismos o mismas, el sentir, el encontrarse a una persona que tiene propósito definido en su vida, ¿sí? Que tiene una pasión, que tiene algo que le apasiona, que lo hace moverse en todos los sentidos. No sé si han podido sentirlo ustedes o encontrar una persona que haga eso. Y en ese sentido, si han podido tener la oportunidad de convivir o de ver a una persona así, se habrán dado cuenta de que todo lo que hace de alguna manera lo está haciendo con pasión, con emoción. Está en equilibrio con su ser, en equilibrio con su parte espiritual. Esa pasión puede estar relacionada, ¿sí? Cuando descubrimos el propósito de nuestra vida, ¿sí? Todo va a ir, lo personal y lo profesional, lo vamos a encaminar a ese propósito, ¿sí? Y es ahí cuando encontramos, por ejemplo, personas que sienten que su trabajo no es un trabajo, sino que es su pasión, es su misión, es lo que están haciendo. Y es algo que se disfruta, es algo que de alguna manera les genera una satisfacción, y generalmente todos estos casos son personas que descubren que lo que están haciendo está generando un bien hacia los demás, está generando algo que da. Generalmente cuando las personas descubren ese propósito en la vida y sienten esa pasión, esa inspiración, son propósitos que llevan a dar, ¿sí? Que llevan a dar, a buscar dar ese propósito, a buscar compartir eso que yo descubrí, ¿sí? En ese sentido, esas personas pueden vivir con una abundancia espiritual, en el sentido en el que están en equilibrio y lo que están buscando es dar. Y cuando una persona está en equilibrio, encontró su propósito, yo les aseguro que ninguna persona que esté ahí va a estar queriendo dar algo que no sea en beneficio, ¿sí? Siempre eso tiene esa cualidad de que siempre va a ser en beneficio a los demás, en beneficio a la comunidad, para tratar de ayudar, para tratar de dar, para tratar de brindar, de compartir algo. Sea lo que sea esa pasión, si es música, si es arte, si es un proyecto, si es ayudar, si es hacer muebles, si es cualquier cosa. Cuando la persona descubre que ese es un propósito y que va allá adentro el punto de dar, ¿sí? Es ahí cuando todo esto se vuelve de alguna manera un equilibrio, ¿sí? Y ahí la persona puede alcanzar esa abundancia espiritual, porque cuando una persona se encuentra en equilibrio, indudablemente lo que va a buscar es el beneficio colectivo. Y ahí viene la segunda parte, ahí viene la segunda, el segundo punto, que sería el complemento. Cuando podamos sentir esa pasión y ese encuentro con nuestro propósito, con ese querer dar, con ese querer brindar algo, en automático todas nuestras acciones van a ir encaminadas a esto. Todo lo que nosotros empecemos a hacer, a realizar, a pensar, a sentir, va a ir encaminado a este propósito. Y de esa manera, cuando todo lo encaminemos hacia eso, indudablemente la abundancia material se va a empezar a manifestar, ¿sí? Acá me ponen una pregunta. Dice, buenas noches, me pasa que pienso que el dinero es sucio, que el dinero no tiene valor y sentía una negación hacia el dinero.
no sé de dónde viene eso y a la vez no puedo generarlo porque no tengo trabajo a pesar de que tengo muchos títulos. Y bueno, también esto es parte de esos paradigmas que de alguna manera estábamos hablando al principio, ¿no? El pensar que el tener una relación negativa con la parte material obviamente hace que no podamos tener abundancia en ese sentido. Vamos a imaginarnos que por ejemplo, el dinero es imaginemos, pongámosle una personalidad al dinero, imaginemos que es una persona, ¿sí? Y esa persona, yo pienso todo el tiempo que es sucia, que no tiene valor, trato de apartarla, de negarla, de pensar que es algo que no está bien, que corrompe, que es algo corrupto. ¿Cómo va a reaccionar esa persona ante nosotros? ¿Va a ser una persona que quiera estar cerca de nosotros o que se aleje de nosotros? Obviamente se va a alejar de nosotros, ¿no? Esa es la relación que podemos tener con el dinero. Y es importante que nos demos cuenta que si tenemos ese tipo de paradigmas o de creencias hacia el dinero, hacia la abundancia material, obviamente es totalmente normal que no tengamos trabajo, que no tengamos dinero y que no tengamos abundancia, porque es lo que estamos generando constantemente. Entonces aquí la idea es empezar a cambiar ese paradigma y entender que el dinero es una energía material a la cual nosotros le vamos a dar, es como tener ¿qué podría ser? Un cuchillo, ¿sí? Como tener un cuchillo. Con un mismo cuchillo puedo atravesarle el hígado a alguien y hacerle mucho daño, pero con ese mismo cuchillo puedo cortar hermosamente unas verduras y hacer un platillo delicioso que nutra el cuerpo de alguien. ¿Se entiende? Y el cuchillo es un artefacto nada más. Cómo lo utilice yo es lo que hace que el cuchillo sea de provecho o no. La energía material es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a ser yo quien le dé el uso, voy a ser yo quien genere el propósito que le dé a eso, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a quitarnos justamente ese tipo de paradigmas que no nos ayudan, todo lo contrario, porque de cierta manera podemos empezar a decir, a mí no me importa el dinero, no me importa ser abundante materialmente, mientras espiritualmente yo esté bien, mientras pueda estar en mi eje. Sí, perfecto si lo puedes lograr, pero la realidad es que vivimos en una sociedad en la cual para poder tener un equilibrio sin tener una base material estable, es muy difícil. Es muy difícil ponernos a meditar o a orar o ponernos a hacer yoga si en mi mente está que no llego a pagar la renta. ¿Sí? Es muy difícil encontrar un equilibrio y pensar que soy amor y que soy luz si no tengo para comer. Es muy difícil cuidar mi cuerpo y estar en saludable si no tengo para nutrirlo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esto es un complemento, que no hay una contradicción entre uno y otro, que la contradicción se la ponemos nosotros al darle una connotación negativa. Pero si en cambio nosotros pensamos en la energía material como algo que nos ayuda, que nos genera una estabilidad para lograr tener una práctica espiritual, que nos genera una estabilidad para lograr también tener una abundancia espiritual, se hace algo muy diferente la relación que tenemos con lo material. Y en este sentido, cuando logramos entender esto, también logramos inclusive tener cierto tipo de desprendimiento hacia lo material, ¿sí? Porque empezamos a verlo como algo
que se convierte en un medio y no en el fin, ¿sí? Se convierte en un medio para lograr una abundancia, pero más allá de la abundancia material. Esa abundancia material me va a ayudar a tener una abundancia en práctica espiritual, una abundancia en salud, una abundancia inclusive en recreación, una abundancia en otros aspectos de mi vida en las cuales no hay contradicción, ¿sí? Y no hay contradicción, y el poder entender que esto está siendo que esa materia está siendo un medio para yo poder crecer internamente, para yo poder estar sintiendo esa abundancia interna en otros sentidos, más allá del material, me va a ayudar justamente a encontrar este equilibrio, ¿sí? Poder encontrar ese equilibrio. Por eso es importante que nos preguntemos eso, ¿no? Que nos preguntemos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál está siendo mi propósito en este momento? ¿Cuál es mi propósito interno? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque obviamente, si yo estoy haciendo algo solamente para tener dinero, no es un propósito en sí, no es algo que me nutra internamente, no es algo que me genere realmente ganas de hacer. Pero si en cambio yo estoy haciendo algo por un propósito mucho más profundo, todo cambia de perspectiva, todo empieza a verse desde otro lado. Y es por eso justamente que hablábamos de eso, ¿no? Empezar a crear desde el pensamiento de manera diferente, a empezar a pensar abundantemente en todos los ámbitos de mi vida. Y eso va a generar una abundancia. Empezar a quitarnos paradigmas, empezar a quitarnos creencias negativas, creencias establecidas, las cuales de alguna manera me están limitando, como esta que nos comentaban hace un ratito, ¿no? De sentir que la abundancia material es sucia, que no tiene valor, que la genera un rechazo hacia eso. Pero lo malo es que al estar generando ese rechazo hacia eso, también estoy generando mucha frustración en mí. ¿Por qué? Porque tengo muchos títulos, pero no tengo trabajo. ¿Sí? Sé que tengo la capacidad para hacer diferentes cosas, pero no lo logro concretar y me siento frustrada porque vivo sin cierta abundancia. Y cuando hablamos de abundancia tenemos que entender que la abundancia es algo muy subjetivo. La abundancia va a depender de cómo cada uno lo interpreta. Para alguien abundancia material puede ser tener un espacio saludable, aunque sea de 3x3, en el cual me sienta segura, tenga todo lo que necesito y pueda, no sé, tener un jardincito. Y eso para esa persona va a ser abundancia. Para otra persona tal vez no, ¿sí? Y la abundancia también va muy de la mano de qué es lo que siento que necesito internamente, ¿sí? Y cuando empecemos, también nos vamos a dar cuenta que cuando empecemos a satisfacer o a sentir más esa abundancia interna, en el sentido de conexión con nuestro ser, conexión con lo trascendental, conexión con lo espiritual, sucede algo que es de alguna manera muy especial, porque es empezar a sentir esa abundancia interna, esa abundancia espiritual, genera que nos desapeguemos de cierta manera de la abundancia material. Y al decir desapegarnos, aquí es donde tenemos que entender la diferencia, y por eso tenemos que entender que es que no se contraponen, sino que se complementan, porque al decir
que empezamos a desapegarnos de lo material, quiere decir que me desapego internamente del sentido de necesidad de lo material, pero no necesariamente de lo material, ¿sí? Podemos tener totalmente, incluso es necesario, y por eso lo vemos como un complemento, el tener una estabilidad material para poder tener una práctica espiritual. Pero nos vamos a dar cuenta que entre más riqueza y crecimiento espiritual va a haber, menos apegados vamos a estar a la abundancia material, en un sentido interno, no tanto en el sentido externo, sino internamente va a haber ese desapego hacia lo material. Y digo internamente porque externamente podemos, de hecho se recomienda y puede ser en la mayoría de los casos mucho más saludable el poder tener una abundancia material, porque eso nos va a permitir que la abundancia espiritual que estemos viviendo sea compartida, ¿sí? Sea de alguna manera que empiece a generar abundancia hacia otros, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando nosotros estamos bien internamente y estamos teniendo una abundancia espiritual interna, indudablemente lo que vamos a sentir como un propósito, cualquiera sea el propósito que encontremos, siempre va a ser en beneficio a los demás, siempre va a ser desde el amor, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a generar una abundancia hacia los demás, en todos sentidos, abundancia de tiempo, abundancia de compasión, abundancia de comprensión, abundancia de tantas cosas. Y yo les aseguro que si se genera una abundancia material, cuando la persona tiene también una abundancia espiritual, eso también va a generar una abundancia material hacia afuera, ¿sí? Entonces es importante también que otra pregunta que es importante que nos hagamos es, ¿qué estamos haciendo el día de hoy para que el mundo sea más abundante? ¿Qué estás haciendo tú para generar abundancia en el mundo? ¿Sí? Y no estoy hablando solo de abundancia, recordémoslo, de abundancia material, sino qué estamos haciendo para que el mundo sea más abundante en compasión, más abundante en empatía, más abundante en amistad. ¿Qué estamos haciendo para eso? Entonces, es una pregunta importante para hacernos, para realizarnos, para tomar un momentito de nuestro día y hacernos esa pregunta y darnos cuenta que si tal vez no estoy generando esa abundancia, primero para conmigo, ¿cómo voy a estar esperando generar abundancia con los demás? ¿No? Entonces, es importante. Dice, la abundancia es más allá de lo que tengamos y hagamos. ¿En qué estado de conciencia estemos más allá de todos? Sí, la abundancia va más allá, no estamos hablando solamente de lo que podemos tener a nivel material, obviamente, sino que esta pregunta que yo les estaba haciendo de qué estoy haciendo para que el mundo sea más abundante, obviamente estamos hablando de algo más allá que solamente la parte material, sino de qué manera estoy siendo abundante yo con el entorno. Estoy generando abundancia, mis pensamientos, mis proyecciones están siendo abundantes en, como les decía, ¿no? En compasión, en amistad, en empatía, en solidaridad, etcétera. ¿Qué tanto estoy siendo abundante, no? ¿Qué tanto estoy buscando compartir con los demás? ¿Qué tanto estoy buscando generar o dar todo eso? Entonces siempre como tratar de entender y comprender que la abundancia abarca muchas otras áreas de
de nuestra vida y en las cuales tenemos que empezar a pensar y proyectarnos de esa manera. Y yo les aseguro que cuando también se convierte algo así como en un círculo virtuoso, ¿sí? Se convierte en un círculo virtuoso cuando nosotros logramos tener una abundancia material, nos va a ayudar a que nuestra abundancia espiritual también se genere, y cuando logremos tener una abundancia espiritual, eso va a ayudar a que nuestra abundancia material también se genere. Entonces se convierte en un círculo virtuoso, ¿sí? Y acá me dicen, obviamente a eso es a lo que me refiero con que es, acá me ponen en el chat, que les satisfacen las cosas simples, vivir de manera cómoda, tranquila, sin carencias, como de una manera simple, sencilla, y eso ya es vivir abundantemente, ¿sí? Por eso les decía que la abundancia es muy subjetiva, porque podemos sentir que hay mucha abundancia y de hecho la hay, en poder pasar una tarde, aquí estamos en Tigre, sentada frente a la costanera, viendo el río y viendo el atardecer. Es súper abundante eso, ¿sí? Pero tal vez para otra persona no lo sea. Por eso es algo muy subjetivo. Y desgraciadamente, por eso a eso vamos otra vez con esta parte de decir, hemos estado tan desconectados como sociedad y hemos puesto la abundancia como algo solamente material y nos hemos olvidado que la abundancia se genera en todos los sentidos de la vida, ¿sí? Y desgraciadamente en ese sentido hemos perdido esto, ¿no? Y por eso también se ha generado este paradigma o esta idea de que las personas que son abundantes de manera material no pueden o se contrapone a una abundancia espiritual. Pero no es así. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que la abundancia se tiene o se debería generar en todos los aspectos de la vida. Y hemos estado tan inmersos en esta sociedad de consumo que hemos entendido la abundancia solo como material, ¿sí? Solo como material. Hemos hecho inclusive muchas veces un paralelo entre lo que somos es igual a lo que tenemos, ¿sí? Y hemos llegado a ese gran error como sociedad. Y aquí la idea es empezar a cambiar esos paradigmas, porque por un lado se da esa idea, pero por el otro nos vamos al otro extremo pensando que la persona que es espiritual debe renunciar a todo eso, ¿sí? O se contrapone totalmente y para ser espiritual tengo que casi que vivir en la carencia, y no es así, no es así. Es un complemento, es algo que nos va a venir a reforzar, es algo que nos va a venir a ayudar. Y acá es donde a veces surge cuando una persona no lo está viviendo, se puede malinterpretar de esa manera. Porque muchas veces cuando la persona está creciendo, como lo decía hace un momento, internamente, está cada vez más en su eje, está cada vez más conectado con la parte trascendental, sí, eso va a generar un desapego hacia la materia. Y puede haber personas que sientan la necesidad de realmente soltar o desapegar o sentir que no necesitan nada de lo material. Pero eso no va a querer decir que una persona que está utilizando la materia para, por ejemplo, generar
compartir lo que está sintiendo, compartir sus realizaciones espirituales, compartir su prédica, no quiere decir que esa persona no está viviendo la misma parte espiritual que la persona que abandonó y dejó todo. Una cosa no se contrapone con la otra, ¿sí? Todo depende justamente de cómo y de qué manera nosotros estemos percibiendo y dándole uso a lo material, ¿sí? No sé si se entiende hasta acá. Acá me están escribiendo por el chat. Entonces, y bueno, la invitación el día de hoy sería para empezar justamente a analizarnos, a preguntarnos, a tomarnos ese tiempito para, primero que nada, ver cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Como acá una de las chicas compartió su creencia que tiene hacia el dinero, ¿no? Y ahí en su mismo compartir, que gracias por compartirlo, ahí en su mismo compartir daba la respuesta de por qué no había esa abundancia material, ¿sí? Y era por la manera en que se estaba relacionando con eso. Entonces, la idea primero es ahora como entender cuáles están siendo mis creencias hacia lo material, mis creencias en cuanto a lo espiritual y entre estas dos energías, ¿sí? Como internamente yo veo si tengo la creencia de que se contraponen o que se complementan. Y a partir de eso, empezar a analizarlo y empezar a ver por qué tengo esa creencia. Entonces, lo esencial es eso, ahora como primero preguntarnos y después empezar, sí, a conectar internamente, a preguntarnos internamente cuál está siendo nuestro propósito, desde dónde o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en un sentido interno y a partir de eso descubrir ese propósito y descubrir que cuando tenga presente eso, voy a empezar a generar acciones que me van a llevar a eso, que me van a llevar a cumplir con ese propósito. Entonces sí, empezar a generar pensamientos de abundancia hacia eso, empezar a proyectarme de una manera abundante en todas las áreas de mi vida, que por ende van a estar proyectándose hacia ese propósito y nos vamos a dar cuenta que encontramos ese propósito porque generalmente va a ser algo que de alguna manera nos llene de pasión, nos llene de propósito. ¿Qué es llenarnos de propósito? Despertar y sentir que queremos hacer eso, que queremos dar eso, que queremos compartir eso, que queremos generarlo. Entonces, nuestras actividades, y con esto no quiere decir que tengamos que cambiar de trabajo, que tengamos que cambiar de entorno, que tengamos que cambiar las cosas. No, puede que sí, puede que no, ustedes lo van a ver, pero lo que va a pasar es que vamos a generar una percepción diferente. Vamos a empezar a ver que lo que estemos haciendo, de alguna manera, esa percepción va a empezar a cambiar y lo que hagamos lo vamos a estar haciendo incluso en nuestro mismo trabajo, en donde estamos, pero apuntando a ese propósito, apuntando hacia eso. Y eso va a ser lo importante. Y ahí vamos a descubrir que la abundancia va a empezar a generarse, tanto material como espiritual. Y cuando me refiero a esto de abundancia, no puede que sí, pero puede que no empecemos a generar los millones de dólares que visualizamos como abundancia, pero vamos a empezar a sentirnos abundantes. Como vamos a estar apuntando todo hacia ese propósito, cuando apuntamos nuestra vida hacia nuestro propósito, hacia nuestra misión, internamente empezamos a sentir que los vacíos se empiezan a llenar, ¿sí? Y eso nos hace sentir abundantes. Y eso, muy probablemente, en muchos casos ha sido así,
va a empezar a generar una abundancia económica. Y si no genera esos millones de dólares que podríamos pensar, va a estar generando una abundancia con la cual vamos a sentirnos abundantes, vamos a sentirnos bien. ¿Sí? Eso es abundancia, sentir que tenemos más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos. Y a veces ese más de lo que necesitamos no es tremenda gran cosa, sino es estar bien con nosotros mismos, estar en equilibrio, y a partir de eso, obviamente cuando nos sentimos de esa manera, empezamos a sentir que todo lo que llega son regalos. Y cuando sentimos que están llegando regalos por todos lados, obviamente empezamos a sentir abundancia. Así que bueno, la invitación es para empezar a reflexionar en eso, empezar a cambiar las creencias limitantes, empezar a cambiar paradigmas, empezar a darnos cuenta que todo es un complemento y que lo que es realmente importante es encontrar nuestro propósito interno. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si se entendió. Las personas que están por acá en Zoom, que son quienes veo. Acá. Sí, acá me hacen algunos comentarios de que la abundancia, generalmente esa abundancia va a redituar en verdaderas acciones de servicio. Sí, indudablemente cuando empecemos a conectar con lo que es servir, dar a los demás, vamos ahí a, como les decía, siempre vamos a sentir que nuestro propósito es dar. Entonces cuando empezamos a dar, empezamos a sentir una abundancia que empieza a llegar a nuestra vida, indudablemente. Y cuando das de más, yo creo que nunca damos de más, ¿sí? Cuando damos de más, me parece que es porque estamos dando esperando recibir algo. Y cuando damos de corazón, nunca sentimos que damos de más. Cuando damos de corazón, cuando damos con amor, estamos dando sin esperar. Entonces, lo que damos, sentimos que damos poco, quisiéramos dar más. Entonces, ahí hay que hacernos la pregunta desde dónde, muy sincera, desde dónde estoy dando, ¿sí? Desde dónde estoy dando, si estoy dando por querer dar, por querer brindar, por querer el bienestar del otro, dando desde el amor, o estoy dando para recibir, ¿sí? Y ahí vamos a darnos cuenta que cuando estoy dando para recibir y no recibo, siento que doy de más. Pero cuando estoy dando desde el dar, desde el amor, desde brindar, siento que me falta para dar. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, no sé si quedó claro eso del dar de más. Sí, ok. Está clarísimo. Gracias a ustedes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No pueden. Qué bueno, ahí está, María. Ahí me desmentí. Siam, ¿puede ser que esto tenga que ver también con el ego? Cuando mezclas el ego, porque siempre se entiende que es como una balanza perfecta, el dar, el tener, y cuando subís mucho, bajas mucho, es como que todo se empieza a, a caer. Entonces, digo, tiene que ver con el ego, con lo que decías vos recién. Si yo te estoy dando, estoy esperando recibir, y si te di mucho, y si no, o sea, se mezcla el ego en todo esto también. Sí, claro, siempre de alguna manera está el ego ahí, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, la parte de identificarnos incluso con lo que tenemos, ¿no? Con lo que decíamos hace un momento de sentir que soy lo que tengo. Eso indudablemente y totalmente es el ego. Entonces,
empezar a encontrar nuestro equilibrio. Justamente cuando hablamos de abundancia espiritual, es empezar a dejar el ego falso de lado y encontrar nuestro verdadero ser. Eso es encontrar el verdadero equilibrio, ¿no? Entonces ahí poco a poco es empezar a nivelarnos, empezar a sacarnos todas las caretas, a sacarnos todas las falsas identificaciones, y a partir de eso empezar a encontrar nuestro propósito. Nuestro propósito siempre va a estar ligado a nuestro verdadero ser, nuestro propósito siempre va a estar ligado a eso, y indudablemente eso nos va a llevar a buscar dar amor. Eso vamos a darnos cuenta que el propósito siempre va a estar ligado a eso, a dar, ¿sí? A dar de alguna manera servicio. Sí, hay que reconciliarse con el dinero y aceptar que es necesario. Sí, es importante como cambiar ese paradigma. Gracias, Marcel. Y no, justamente lo que comentas aquí, ¿no? No pensar que por tener una abundancia material soy menos espiritual, porque de alguna manera, acá con lo poquito que alcanzo a leer, esa no abundancia material te está generando un tipo de frustración, y eso tampoco permite que haya un equilibrio interno, eso tampoco permite que puedas equilibrarte internamente. Entonces es importante como sanar y entender que es una energía material, es una energía, y a esa energía nosotros la vamos a moldear y le vamos a dar la forma que nosotros queramos. Si nosotros buscamos de alguna manera hacer el bien, si nosotros buscamos dar algo, es una energía que nos va a ayudar a hacerlo, es una energía que nos va a complementar para llevarnos a eso. Así que es importante empezar a reconciliarnos con la energía material, y nos vamos a dar cuenta que cambiando la creencia empieza a cambiar todo. O sea, nosotros cambiamos la creencia y empieza a cambiar la realidad. Empezamos a generar proyecciones diferentes que nos van a llevar a acciones diferentes y obviamente a una realidad diferente. Así que sí, hay que cambiarla. Sí. A ver si ahí, sí. Ahí estoy. ¿Sería entonces como empezar a trabajar nuestra esencia? Sí, claro. Lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer, y de alguna manera empezar a encontrar ese propósito que sería nuestra esencia, ¿no? Sí, sí. Claro, Iris, es eso, encontrar nuestro propósito nos va a dar felicidad, y eso también nos va a generar abundancia interna y abundancia externa también, de alguna manera. Sí. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Gracias por todos los comentarios que... Sí, no es tan sencillo cambiar la relación con la energía material, como nos comenta acá Mariela. No es tan sencillo porque de alguna manera venimos con esas creencias, muchas de ellas limitantes, desde que empezamos con esta vida, y muy probablemente desde otras vidas. Pero es importante empezar a generar ese cambio y entenderlo como una materia que nos va a complementar un bienestar más allá de solamente la parte material, ¿no? Es importante por los dos lados, entender que la energía material no me define, ¿sí? Porque no soy lo que tengo, obviamente, pero por otro lado, tampoco es una energía que no me va a ayudar, o que me va de alguna manera a no beneficiar, ¿no? Sino entender que soy yo quien le va a dar forma. Bueno.
bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Gracias ahí por todos los comentarios. Así que bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Muy lindo poder compartir con todas y todos. Así que felices. Pronto vamos a estar trayendo más charlas a ustedes de temas así interesantes como el del día de hoy. Así que los esperamos prontito. Ya estaremos compartiéndoles cuál sería y cuándo la charla que sigue. Agradecida de que hayan podido estar con nosotros, su tiempo, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, nos estamos viendo. Ahí gracias, Iris. Les dejo ahí tarea para reflexionar, para pensar. Hay algunas preguntas que vi que estaban anotando, así que dense un tiempito para que no quede solamente en una charla de un momentito y puedan profundizar un poco más en todo este tema y empezar a sanar diferentes creencias limitadas, a cambiarlas, a replantearlas y modificarlas. Muy bien, está bueno darnos vuelta de cabeza de vez en cuando. Sí, el domingo vamos a estar ahí en la isla, así que les hago la invitación para quienes no tenían la información. Tenemos un encuentro en la isla, en Bodrum, aquí cerca en el Delta, pasar un día yoico. Ahí quien esté interesado nos puede escribir por Instagram o por Facebook. Así que sí, Silvina, si te animas, Clau va a ir, así que ahí se están poniendo ya de acuerdo por el chat. Así que las esperamos todos ahí y nos vemos pronto. Gracias. Namaste.